Un atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos en un nuevo episodio del programa Diálogos Universitarios y vamos a dialogar ahora precisamente con el editor general de la revista Andina, una revista que es una iniciativa del rectorado de nuestra casa de estudios y que se edita bianualmente. Estamos ya en el número 10 y esta es una cifra por demás interesante que demuestra avance por los contenidos de investigación que contiene esta revista. Iván Rodrigo Mendizábal está con nosotros, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por venir a nuestra cabina, Iván. Y bueno, pues, ¿cuál es la novedad del tema general, el contexto que nos trae ahora la revista Andina número 10? Gracias por esta invitación nuevamente en este espacio tan bonito que tú diriges. Bueno, es el número 10 en efecto, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo pasan los números. Impresionante. ¿No? Bueno, es un número curioso, ¿sí? La tapa podría sugerir algo misterioso porque es un color verde algo, ¿no? Además, bueno, ya les contaré cómo está hecha. Y sugiere la idea de la ética. El tema central de este número es ética y ciudadanía. Esto lo discutimos en el contexto actual que se vive aquí en el país y en el mundo, ¿no? En todos los planos de la vida el tema ético parece que se hubiera olvidado, ¿no? Entonces, sí. Pareciera que no tuviéramos ya un rumbo, hay una especie de desencanto en todos los niveles, una descreencia en la política, una descreencia incluso en la educación, en la formación que nosotros impartimos, una descreencia en los valores, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasa, no? Y de pronto vemos gente que vive tranquilamente comprando y vendiendo almas al demonio, ¿no? Entonces, o ellos mismos, ¿no? Entonces dijimos, no, hay que un poquitito repensar el tema de la ética y ponerlo de manifiesto, porque este creo que es el horizonte, el norte, el piso, el fundamento que hace a nuestra vida como personas, ¿no? Entonces, este es el tema. Entonces, el número 10 le hemos dedicado con una fuerte dosis a este asunto y hemos invitado profesores y gente de afuera para que nos un poco ilustren con el pensamiento contemporáneo este tema de la ética. Entonces, es así, ¿no? Que en virtud de ello, el diseño original es eso, ¿no? Un hombre en el camino que tiene que tomar decisiones y... Suscita sí, eso, ¿no? ¿cómo Exacto. no? Y además es un paisaje, digamos, que entre que parece que va a salir, no va a salir, que es agreste, que en el fondo pareciera que también medio espacial, futuro, ¿no? Futuro del espacio, atrás más bonito. Está diseñado en principio con la técnica de la inteligencia artificial y después ya remozado con la técnica ya del arte, del diseño, ¿no? Permíteme decir, Iván, qué bien que se haya abordado como centro de estudios superiores este tema de la ética, que, como tú dices, en contraparte a la situación que vive el país, a todos estos conflictos sociales que tenemos, si pudiéramos meter tanto en lo macro como en la vida de cada ciudadano esto, una ética cotidiana, las cosas serían de otro sabor y de otro sentido, ¿no es cierto, Iván? Y bueno, ¿cómo está abordado el tema de la ética en quienes participan? ¿A qué hace referencia el rector en su apertura? Etcétera. Bien, el rector abre, como siempre, la propuesta temática, digamos, y hace una especie de indagación sobre esta cuestión, ¿no? De hecho, el César da la línea y da la línea en el principio, ¿no? Él es el que postuló prácticamente este tema, además siendo abogado, siendo rector de la universidad, además siendo persona, además siendo padre de familia. Yo creo que nos dice, no, reflexionamos sobre este tema. Entonces, a partir de eso, invitamos, por ejemplo, a Mariana Yepes Andrade, que era ex fiscal del... Ex fiscal, ¿no? ¿Cómo no? Mujer muy representativa, ¿no? Creo que nadie la puede recordar sino por el trabajo que ha hecho, ¿no? Un trabajo positivo para el país. Y le pedimos un trabajo sobre ética y ciudadanía. Ella con gusto nos abrió las puertas y habla sobre eso, ¿no?
el pensar del ciudadano, del ciudadano ecuatoriano, latinoamericano, su capacidad de aporte, su capacidad incluso de incertidumbre frente a la realidad. ¿Qué debe hacer el ciudadano frente a la situación? ¿Cómo debe aportar incluso al cambio de la sociedad, al cambio de la política, al cambio de las cosas cotidianas que se hacen en la vida, ¿no? El segundo invitado fue Diego Raza Carrillo, el coordinador del área de gestión. Y con gusto, él les encantó, dijo, nada, yo aporto, ¿no? Y a él le pedimos la ética en la gestión de las organizaciones, ¿no? Porque también el tema de la ética pasa por la empresa, ¿no? Sobre todo o sea, el líder, el jefe, el director, el CEO, lo que tú quieras llamarle, de alguna manera es el que también da el norte, ¿no? Para sus trabajadores. Y sus trabajadores de alguna manera tienen que reflejar ese norte con su propia praxis, ¿no? Entonces Diego Raza nos plantea esta idea, ¿no? Luego invitamos también al doctor Jaime Breil Paz y Miño, nuestro profesor digamos, del área de salud, ¿no? Pero ya con una amplia base investigativa, muy reconocido a nivel internacional. Y le pedí a Jaime que nos hable sobre el tema más bien de la ética en el contexto de la salud, ¿no? Y entonces él nos propuso el tema del desplome del bien común en el siglo XXI, urgencia de un nuevo paradigma de la bioética. Sí, o sea, tú sabes bien que bueno, la medicina también es dinero, es negocio, ¿no? La salud, el campo de la salud no es simplemente cuidar gentes o evitar, digamos, que se mueran, ¿no? Está traspasado por intereses. Y él plantea además un modelo interesante de cómo repensar desde el punto de vista de las comunidades de base, de las comunidades sociales, este tema ¿no? O sea, del cuidado de sí, ¿no? A partir también de la recuperación de la medicina tradicional, etcétera, etcétera. Después, un colega que es Pablo Escandón Montenegro, él nos habla curiosamente de la ética en los contextos tecnodigitales, el nuevo humanismo, ¿no? Interesante es la reflexión porque él imbrica, relaciona la ética con el mundo digital, el internet, ¿no? Bueno, hay un fenómeno que tú ya sabes mejor que nadie, ¿no? O sea, internet pareciera que es el terreno de nadie y ahora prácticamente podemos hacer transacciones, hacemos un montón de cosas en internet, ¿no? Antes íbamos al banco, quién sabe cómo hacer las cosas, el cheque, que sí, ahora se hace todo por internet. Pero el aparecimiento de internet y su amplia libertad ha permitido que haya cantidad también enorme de robos, de hackeos, qué sé yo. Pero en origen, la palabra hackeo, era más bien constructiva, no era destructiva, ¿ya? Porque internet se plantea originalmente como un espacio utópico, ¿no? Donde la realidad, el diálogo, la interculturalidad, etcétera, etcétera, por fin podría darse si no se puede dar en la vida real. Han pasado ya de esa tesis hasta el presente, unos 20, 25, 30 años, quién sabe. Y obviamente Pablo nos pone en evidencia ese tema, ¿no? O sea, un poco ese diálogo, ¿no? Del clásico hacker que en realidad era el guerrillero, entre comillas, pero el guerrillero en buen tono, ¿no? O sea, el Robin Hood, digamos así, al contexto actual que obviamente es otro, ¿no? Donde la palabra ya parece un poco denigrante, ¿no? Pero bueno, la ética en contextos digitales. Entonces, esa es una reflexión muy bonita y quizás recupere ese espíritu utópico todavía que había en ese contexto, ¿no? Bueno, de hecho, habría que pensar, ¿no? La ética en realidad sigue siendo una utopía, ¿no? Pero no una utopía en términos, digamos así, fantásticos, sino una utopía en términos de construcción del ser humano, ¿no? O sea, al final, ¿qué queremos ser nosotros, no? Después invitamos a un periodista, literato, que es Alfonso Ortiz Dusdebés, y le dijimos, bueno, háblanos de la ética y la literatura, ¿ya? Entonces también la literatura, el tema es no solamente el escritor que escribe y plantea temas de orden, digamos, humano, ¿no? Sino también cómo la novelística de alguna manera refleja aquello, ¿no? Porque hay novelas que pueden ser de diversión, pueden ser de escape, lo que tú quieras. Pero piensa, ¿no? En novelas que su sentido humanista, su sentido de reflexión sobre la realidad, nos plantea dudas y sospechas respecto a la moral, por lo tanto al quehacer humano, desde un punto de vista ético, ¿no? Estoy pensando incluso en Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Entonces, Alfonso Riz nos da un bonito ensayo sobre ese campo, ¿no? Y después tenemos dos articulitos
muy interesante es uno de nuestro ex rector, Enrique Ayala Mora, sobre Carlos Landazuri, un homenaje, ¿no? Él hace una reflexión sobre, él dice, Carlos Landazuri, renovador de la historia y el hombre de consensos. Bueno, obviamente tú me dirías, pero esto no tiene nada que ver con la ética. ¿No? Yo diría más bien, ahí hay un hombre ético. Exactamente, ¿no? sí. Carlos Landazuri es una figura muy, muy eminente en la universidad, ¿no? Es ex docente del área de historia. Exactamente. Y la semblanza que hace el doctor Enrique Ayala sobre él es una semblanza de lujo. Sí, sí, porque de lujo era el personaje. Claro, ¿no? lógico. Y tenía todos estos principios que nosotros en este diálogo tú estás relevando, ¿no? Claro. Porque la ética no es simplemente un concepto filosófico, un concepto abstracto, ¿no? Yo creo que es por práctico, eso ¿no? práctico. Por eso se llama ética ciudadana, ¿no? Ética ciudadana, ¿cómo no? Y bueno, y después aquí tenemos un texto que es ya diferente, ¿no? Pero es el texto de Claudia Storini, directora del área de Derecho, sobre el doctorado en Derecho, ¿no? Retos y oportunidades de una formación transdisciplinaria. Bueno, estamos abriendo ahora doctorados, ¿no? Y uno de ellos es Derecho, ¿no? Entonces yo creo que es una bonita presentación. Esta ¿no? es la parte de los ensayos. Quisiera dar un pequeño salto porque está la revista Andina número 10 contiene también una entrevista al actual fiscal general de la Nación. No sé, ¿esto está vinculado al tema? Sí. A ver si nos saltamos a de hecho, para que veas que la revista está más grande, ¿no? En ese contexto, es decir, más global en el contexto de la ética, ¿no? Y bien lo has detectado, buen lector. No, claro, no, es una revista interesantísima. Entonces, en realidad son dos Necesitamos una cuñita ahora. Usted la puede adquirir gratuitamente, esta revista. Véngase a la universidad, en cualquier estantería, en la biblioteca, en la librería. La puede adquirir, digamos, tomarla y llevarse para que se deleite en la casa leyendo este contenido fabuloso que tiene la revista Andina. Y si no conoce la universidad, pues aquí estamos abiertos para recibirle con todo, ¿no? Así es. Y verás, no es la única entrevista, son dos entrevistas que tienen que ver con el contexto, ¿no? La primera, bien lo dices tú, es una entrevista que hace un periodista que es Alexis Serrano Carmona, un periodista muy, muy dedicado, a Diana Salazar Méndez, ¿no? Que es la actual fiscal. Bueno, obviamente ya sabes que el mundo de la política y el mundo del derecho hoy día es polémico, ¿no? Siempre va a ser. En nuestra actualidad, sí. Siempre va a ser. O sea, si quieres revisarlo, y siempre va a haber acusaciones contra acusación, lo que sea. Dijimos, no, tenemos que contratar a la mujer, tenemos que recuperar, ¿no? A la mujer, por un lado, tenemos que recuperar una figura también que, pese a lo que se le puede decir, en el fondo está haciendo un trabajo interesante, ¿no? Porque, curiosamente, todas estas cuestiones sobre que vivimos, esos destapes así problemáticos, ¿no? Casos así con el tema de la delincuencia organizada o de toda esta cuestión incluso política que se está dando en el país, pues está en manos de esta persona, ¿no? Y no solamente de ella, sino de todo lo que maneja la función judicial, ¿no? Entonces dijimos, recuperemos el trabajo de una mujer en ese contexto, ¿no? Además que es fiscal, además que podría ser y que nos da una voz, de hecho si tú la lees es una voz muy personal, ¿no? Y creo que no mete juicio tampoco sobre ningún caso, más bien habla más sobre su desempeño, digamos, como profesional. Y creo que ese es el valor de esa entrevista, ¿no? Entonces la vemos como un ejemplo de ético, ¿ya? Y ahora, obviamente ese es el caso, ¿no? Y el otro caso es el de Joaquín Hernández, ¿no? Que también pedimos al periodista Javier Michelena que haga una entrevista muy especial para la revista. Si tú recordarás, no sé si en junio o mayo, se presentó un libro de él acá en la universidad. ¿Cómo no? ¿No? Sobre el tema de la ética, la filosofía y la ética. Uh-huh. Entonces dijimos, ahí tenemos también otra persona que además reflexiona sobre este contexto, ¿no? Él es, entiendo, rector de una universidad en Guayaquil y además es un eminente erudito en filosofía, es un filósofo extranjero, bueno, radicado, digamos, en el Ecuador, ya creo que... Sí, está mucho tiempo. Creo que está mucho tiempo acá, ¿no? Y naturalmente una persona que conoce de eso. Y yo cuando asistí a la conferencia me deleité mucho, obviamente hay cosas que, como toda
como todo docente, dice, bueno, sí, tienes razón, y otras veces, bueno, te pone en duda, ¿no? Y dijimos, aquí está el caso, ¿no? Porque la reflexión que él hace es también una reflexión a partir de incluso de la gente que hizo filosofía aquí en el Ecuador, ¿no? Sobre todo Arturo Andrés Roig, ¿no? Que era un profesor de la Católica, que dio y que sembró, me parece, una corriente interesante, o que dejó una huella muy indeleble en el Ecuador por muchos años, ¿no? Entonces podría decir que Ecuador fue también el centro de la reflexión filosófica, ética y moral, ¿no? En los años 60, 70, 80, quién sabe, ¿no? Cosa que él lo resalta y también obviamente le pone como buen académico, una cuestión también de análisis crítico, ¿no? Entonces, fíjate que esos dos complementan al dossier grande que es el denominador común, ¿no? La ética. Bueno, pasemos a otras secciones que tiene la Andina número 10. Bien, invitamos a una profesora, primeramente ex maestrante y graduado de la universidad, ex maestrante en letras, que es Salomé Velasco Rivera. Ella se ha especializado, trabaja, su mundo es el mundo del teatro. Actualmente ella dirige la escuela, el taller de teatro de la Universidad Andina, ¿sí? Lo has debido ver por el pasillo. Sí, cómo no. Y viene todas las tardes, o creo que, ¿no? a trabajar con los colegas, compañeros acá, porque están montando una obra de teatro, y esperemos que a fin de año tengamos una sorpresita. Dijimos, bueno, Salomé, ¿por qué no nos escribes una obra de teatro? Y entonces nos plantea Viejas Costumbres, ¿no? Que es una historia de dos mujeres, bueno, una familia. ¿Sabes, ¿no? que cuando yo leí esta parte, claro, es teatro, ¿no es cierto? Sí, es para teatro. Interpretar en escenario, pero yo pensé en radioteatro. También, claro. ¿No es cierto? Claro, Hay un diálogo riquísimo ahí. Claro. Pero sigue tú. No, de hecho es eso, ¿no? Porque es una especie de... Parece una cosa anodina de una mamá con su hija, no sé. Pero en el fondo hay una crisis, hay un conflicto, hay un ocultamiento, hay una... ¿no? Y esa es la cosa del teatro, ¿no? Y está también escrito que, obviamente dijimos la cosa bien acotada, ¿no? La pobre tuvo que, creo que, darle más tijera a su obra, ¿no? Y además porque es la primera obra de teatro que publicamos en toda la colección de las revistas. Si tú revisarás, tenemos cuentos, poesía, bla, hasta caricatura, ¿no? Hasta cómic, ¿no? Pero aquí presentamos teatro, dijimos, hablamos con teatro. Y Salomé se prestó para ese caso, y la obra, insisto, es una delicia, como tú lo has dicho. Así que si la pones en práctica, llámala, le va a encantar. Sí. Bien, y después tenemos una galería andina. La Galería Andina, que es sobre todo una especie de rememoranza, de homenaje a Simón Bolívar, ¿no? De hecho, también esta revista se presenta en el contexto de los homenajes a la figura de Bolívar, ¿no? Que es además el que da el nombre a nuestra universidad. Entonces fue una especie de recolección de figuras, de imágenes, de pinturas, muchas de ellas que están en los catálogos de la universidad, están en los pasillos, forma parte de nuestro acervo. Y bueno, ahí están, ¿no? No quisimos hacer una especie de única muestra. Como te darás cuenta, hay diversos estilos, digamos así, ¿no? Por lo tanto, habla de una especie también de diversidad de su pensamiento, ¿no? Y finalmente, la revista tiene un librito que va a salir seguramente en estas semanas o meses, es un libro más bien de varios ensayos, ¿no? Pero que los compila nuestro vicerrector Wilson Araque Jaramillo, ¿no? Que se llama Inclusión en el Emprendimiento y las MIPYME, ¿no? Así se pronuncia, creo que sí. Las MIPYME. Sí. Entonces, bueno, tú sabes bien que Wilson está en ese contexto de la gestión empresarial y que impulsor. Y tiene además un observatorio aquí en la universidad que es referente a nivel nacional. Y entonces creo que en ese contexto este librito que va a salir es una especie también de aporte, ¿no? Porque ahí están iniciativas empresariales, están iniciativas sobre nuevos proyectos, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un libro que para mucha gente que está en ese contexto, y quizá para nosotros que todavía
nos da miedo meternos, nos puede abrir un poco los ojos, ¿no? Eso, y después, bueno, lo demás ya tú sabes, ¿no? Actividades destacadas, recopilamos una serie de actividades que el rectorado hizo en este último periodo, en el periodo inicial de este año. Están también las novedades editoriales de la Universidad Andina, que tú sabes bien que la Andina tiene una cantidad interesante de libros que sacan, ¿no? Vía el Departamento de Publicaciones a cargo de María de Pierola. Es un trabajo muy bonito, ¿no? Muy dedicado, ¿no? El área de publicación, claro, es intenso y abundante. Claro, y esta revista es eso también, fíjense, porque si no fuera por el cuidado estético, el ojo de Anne-Marie, esta revista también saldría un poco así nomás, ¿no? Pero bueno, hay que tener a alguien, aparte de un editor, tienes que tener a alguien que también se dedique a la parte más formal, técnica, ¿no? Y yo le agradezco a Anne-Marie por este trabajo, que es un trabajo dedicado, ¿no? Bueno, ahí está la revista. Bien, muy bien, hemos hecho una ojeada y oída respecto a la revista Andina número 10, que está ya en circulación. Reiteramos, esta es una iniciativa del despacho del rectorado de la Universidad Andina. Aparte de las iniciativas que nos has relatado, quisiera que formules una invitación para que la revista la vengan a llevar gratuitamente de acá de nuestra universidad, y también está en una versión PDF, ¿no es cierto? A ver, solamente quiero terminar con lo que abrí esta entrevista, que es el diseño de esta tapa, ¿no? ¿Cómo no? Está diseñada por Esteban Salgado, ¿no? Que es un diseñador y artista visual ecuatoriano, y él fusiona el diseño, el arte, incluso la tecnología, las nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial, ¿no? A ver, tú sabes bien que en el tema de la inteligencia artificial ahora hay también un problema, que es ético, ¿no? También, sí, porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es ahora, bueno, digamos, entre comillas, se apropia, se educa, se forma con la cantidad de datos que tiene. Esta biblioteca podría pasar por la inteligencia artificial y por ahí nos sale una novela escrita por ella, ¿no? Claro. Entonces el diseñador se le dijo que el tema es ética, ¿no? Entonces él dijo, bueno, voy a hacer una cosa así y le voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿no? Un tema así. Y nos dio varias opciones, entre ellas esta, ¿no? Además fue muy discutida porque cada versión es completamente distinta. El panel de opciones eran interesantes, ¿no? Y después él lo que hace es darle forma, o sea, ya te da una primera versión, porque lo típico sería, bueno, ya tengo la imagen, ¿no? Y listo. Incluso puede ser cualquier persona ahora, hasta en el celular, ¿no? Pero aquí el trabajo es más bien un trabajo ya de rediseño de lo que hace la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces de acomodar, de mover, de quitar, de ampliar, de darle textura, porque la inteligencia artificial lo que hace es hacer una cosa muy plana, o sea, muy bonita, ¿no? Entonces por eso te darás cuenta que la imagen es así como curiosa, digamos, ¿no? Tiene una especie de rareza onírica, ¿no? Pero la idea era un poco poner en qué punto estamos. Fíjate además que cómo se corta la revista, ¿no? Si tú abres la revista, pareciera que estuviéramos en el mundo total, ¿no? Pero cuando se cierra, obviamente es los caminos que están atrás y adelante y lo que quieras, ¿no? Entonces, Salgado nos ayudó con eso, ¿no? Una especie de propuesta y creo que está bonita, ¿no? O sea, no, está muy bien. Bueno, el panadero lava su propio banco, pues dicen. Y en efecto, no, la inteligencia artificial es una herramienta. Claro, esa es la idea. Hay que saberle manejar. Exactamente. No es perfecta cuando tú trabajas, en este caso de imagen, en textualización, en lo que sea, hay que meterle el sentido propio a lo que te arroje la inteligencia artificial. De hecho es eso, y bien lo pronuncias, querido amigo, porque el tema es instrumento, ¿no? Porque es muy fácil decir yo hago todo, y hay gente que ahora ya prácticamente se vale de eso, ¿no? Y ya dicen, no, ya no voy a estudiar nada, ¿no? Sí, pues solo le pregunto al ChatGPT, a Géminis, al Copilot, exacto. Pero no, aquí hay un trabajo de arte, ¿no? Y eso es lo valioso. Bueno, entonces respecto a la invitación, por favor, vengan a la universidad, aquí está la revista como para que se la lleven, si quieren también pasen por la universidad, conozcan los predios, los que ya saben cómo es nuestra universidad, vénganse a tomar un café, etcétera, etcétera, ¿no? La revista en todos los pasillos, ¿no? Gratuita. Pero también la pueden bajar de la página web de la universidad, está disponible, está descargable en PDF. Bueno, cada uno quisiera leer en formato que quisiera leerla. Coleccionarla también, y esa es la invitación formal, ¿no? Para que la gente nos pueda visitar. De hecho, la universidad es hermosa, así que
Claro. Ya, eso mismo ya Vale la pena. Vale la pena, ¿no? Bien, Iván Rodrigo Mendizábal, muchísimas gracias por darnos toda esta información respecto al último número de la revista Andina, el número 10, un número clave dentro de la historia, la vida y las publicaciones de esta revista. Iván Rodrigo Mendizábal es docente del área de comunicación de la Universidad Andina, escritor, investigador, y hace que la revista Andina está en buenas manos en lo que tiene que ver con la edición general. Hasta una próxima, Iván. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, nuestro agradecimiento también. Será hasta pronto.